programa El Mundo de las Computadoras. Soy Diogenes Amauris Martínez y en el día de hoy voy a hablarle acerca de lo que es el desarrollo de aplicaciones móviles. Es importante destacar que cuando hablamos de este tema tenemos que separar dos áreas, lo que son las aplicaciones nativas y las aplicaciones híbridas. Paso a explicar. Cuando hablamos de aplicaciones nativas, estamos haciendo referencia a esos software que se desarrollan utilizando un lenguaje propio o destinado exclusivamente al hardware. Por ejemplo, si vamos a trabajar de manera nativa para Android, lo que se estila, lo que se utiliza es trabajar con el lenguaje de programación Java. Ahora bien, si vamos a trabajar, por ejemplo, con el lenguaje, con aplicaciones para iOS, entonces el lenguaje de programación puede ser Objective-C o también pudiera ser Switch, que es el que se está utilizando actualmente. Ahora bien, cuando hablamos de aplicaciones híbridas, nos estamos refiriendo, o se trata, mejor dicho, de aplicaciones móviles diseñadas en lenguaje de programación web, llámese HTML, CSS o JavaScript, y regularmente utilizando un framework que le asiste para tales desarrollos. Ejemplo de ellos tenemos, por ejemplo, Ionic, React Native. Esos frameworks nos permiten crear aplicaciones para dispositivos móviles, tabletas, entre otros, e incluso aplicaciones web, utilizando framework, pero la ventaja de ellos es que ya, si usted por ejemplo es un programador, un desarrollador web y ya tiene conocimientos de HTML, CSS y JavaScript, pues esos conocimientos se pueden extrapolar a Ionic, a React Native, y usted no tiene que aprender desde cero. Por eso se dice que la curva de aprendizaje con estos frameworks es relativamente corta. Algunos autores hablan de rendimiento, que si una aplicación híbrida es más lenta, tiene una optimización mucho más pobre que una aplicación nativa. La respuesta sería claro que sí, porque cuando tú estás desarrollando con una aplicación nativa, como el lenguaje de programación se comunica perfectamente con esa plataforma, con ese hardware, pues obviamente que el rendimiento va a ser más efectivo. Sin embargo, yo veo a la programación como que todo va a depender de lo que tú quieras hacer. En nuestra área existe mucho lo que es el fanatismo. No, yo soy pro Java, yo soy pro C#. Sin embargo, lo que usted como ingeniero de software o como programador se tiene que preguntar es: ¿cuál es el objetivo? ¿Qué es lo que voy a satisfacer con mi aplicación? Porque es lo mismo cuando hablamos del término de base de datos. Yo puedo tener una base de datos Oracle, súper robusta, pero si mi nivel de diseño de base de datos es pobre, ¿de qué me vale tener un Oracle? Entonces, en el diseño de aplicaciones móviles ocurre lo mismo. Todo va a depender. Si tú eres un buen programador, es posible que con Ionic tú hagas una buena app, pero quizás pudiera tener en tus manos el mismo Android Studio con Java y no desarrollar una aplicación que cumpla con todos los requerimientos esperados. Entonces, volviendo al tema de ventajas, por ejemplo, de utilizar aplicaciones híbridas, tenemos lo que son el coste de desarrollo. Cuando usted me dice a mí que va a crear un producto utilizando aplicación nativa, significa entonces que si quiere crear una app para Android y que funcione también en iOS, significa que tienes que tener dos proyectos. Tendría que tener un equipo desarrollando para Android y otro equipo desarrollando para iOS. Esto en términos monetarios significa mucho. Cuando nosotros trabajamos con una aplicación híbrida, entonces podemos hacer un solo proyecto y luego compilarlo tanto para Android como para iOS o una aplicación de escritorio si fuera el caso. Esto que evidentemente reduce sustancialmente los costos. Aparte de Ionic y React Native, que lo mencioné hace poco, no son los únicos. Existe ya desde hace muchísimo tiempo el Xamarin,
que me permite a mí también desarrollar aplicaciones para diferentes plataformas, pero tiene la desventaja de que yo tengo que aprender el lenguaje de programación, que es C#. Entonces, si yo nunca he trabajado con Xamarin y nunca he trabajado con C#, significa entonces que tengo que aprender el framework de Xamarin, pero también el lenguaje fuente que utiliza, que es C#. Con Flutter, que también es multiplataforma, tiene algo parecido. Yo debo conocer el framework de Flutter y tengo que aprender también el lenguaje de programación Dart, que es el lenguaje de programación que utiliza en la lógica de negocio Flutter, un lenguaje de programación creado por Google, que ya hoy en día, dicho sea de paso, el Flutter ha crecido bastante, ¿verdad? Tiene una gran comunidad que el soporte es bueno. Sin embargo, para una persona que se quiere introducir en el mundo de la programación, que tenga pocos conocimientos incluso, yo les recomiendo, para mí, uno de los más flexibles para su aprendizaje, Ionic. ¿Por qué? Porque si ya sabes HTML, como dije al principio, si ya sabes CSS y conoces lo fundamental, por así decirlo, de JavaScript, ya te vas a sentir en confianza, te vas a sentir en un entorno sumamente amigable. Y créanme que para ver resultados, porque Ionic tiene una gran gama de componentes que ustedes pueden utilizar para crear la interfaz de usuario de una manera sumamente sencilla. Si quieren ver más información de cómo funciona Ionic, entonces lo invito a mi canal, porque estoy desarrollando un curso de desarrollo de aplicaciones móviles utilizando este framework Ionic desde cero. Ya vamos en el capítulo 3, pero si se suscriben, simplemente cada vez que yo voy publicando los contenidos, le va a llegar una notificación del capítulo que se está inicializando en el momento. De todas formas, pueden visitar el canal e ir a la sección que dice desarrollo de aplicaciones móviles con Ionic, y ahí pueden ver todos los capítulos, acceder a ello, ponerlo en práctica y contactar, que Ionic es relativamente fácil. Estuvo con ustedes Diógenes Amauris Martínez. Excelente, magnífico. Muchísimas gracias a nuestro gran amigo Diógenes Amauris Martínez por estas explicaciones, y esperamos que su legión de seguidores siga creciendo cada vez más. Ya vienen las predicciones, se está hablando del 2030. Estamos a unos cuantos añitos, y en el campo de la tecnología pues se comienza a visualizar qué tendremos nosotros ya para esos años. Entonces, la inteligencia artificial, que ya venimos todas las semanas colocándole algún material vinculado con un quehacer de la vida nuestra, el uso de la inteligencia artificial, pues hoy buscamos un material que nos habla de qué estaremos nosotros viviendo, disfrutando, interactuando en el 2030. Vamos a usar una parte de ese material para colocarlo en el día de hoy, y otro material pues lo pondremos el próximo sábado. Este programa queremos dedicárselo a todos los padres que nos sintonizan cada semana, aquellos que tienen muchos años con nosotros, y usted que se acaba de integrar en el día de hoy o en estos días para disfrutar de lo que es la tecnología en sus diferentes vertientes. Nosotros vamos a ver qué son estas proyecciones en el campo de la tecnología para el 2030. Veamos. ¿Cómo será el mundo en 2030? La tecnología más impresionante. En 2030, el mundo será completamente diferente a como lo conocemos hoy. Este cambio se dará gracias a múltiples avances tecnológicos. Muchos de ellos son de público conocimiento, pero algunos otros son muy sorprendentes. Echémosle una mirada a cómo será el mundo dentro de 10 años. Primero y principal,
habrá inteligencia artificial con características humanas. Sí, tal como escucharon. Para el 2030 habrán mejorías exponenciales en campos como el poder de procesamiento de las computadoras, el reconocimiento de voz, el reconocimiento de imagen, aprendizaje profundo y en otros algoritmos de software. Asimismo, las tecnologías de procesamiento del lenguaje natural, como GPT-3, serán mejoradas todo el tiempo. Llegará un punto en que la inteligencia artificial será capaz de superar la prueba de Turing. En esta prueba, se busca ver la capacidad de una máquina para demostrar un comportamiento inteligente similar al del ser humano. Si la máquina puede convencer al humano de que es humana, pasa la prueba. Esto podría llevar a la asistencia virtual a ser generada por inteligencia artificial, ya que las máquinas tendrán la capacidad de hablar con los humanos. Luego, esta tecnología podría llegar a tomar roles de personajes en mundos virtuales y videojuegos. Hablando de mundos virtuales y videojuegos, otra de las tecnologías con las que viviremos en el año 2030 serán las gafas de realidad virtual 8K. Para dicho año, la mayoría de las pantallas de realidad virtual tendrán resolución 8K, con 4 veces más píxeles que las pantallas 4K. Con estos aparatos no habrá ningún tipo de pixelación. Por lo tanto, el nivel de detalle y realismo será algo nunca antes visto. Junto a esto, vendrán otras mejoras en los equipamientos que llevarán a que los juegos de realidad virtual tengan casi nada de latencia y una vista gran angular. Otra novedad serán los dispositivos de interfaz cerebral, que para el año 2030 ya serán algo convencional. Para dicho año, la mayoría de los sets de realidad virtual incluirán la opción de esta interfaz, para grabar las señales eléctricas del usuario, permitiendo llevar a cabo acciones en el juego tan solo pensándolas. Estas interfaces podrían ser llevadas a cabo a través de muñequeras o vinchas. Si bien esta innovación podrá ser utilizada solo en ciertas situaciones, no hay duda de que ayudará a hacer que la interacción en el metaverso sea mucho más fácil. Las computadoras cuánticas también serán un foco de nuevas novedades, ya que los primeros ejemplares con 1 millón de bits cuánticos comenzarán a salir. Las mismas estarían a cargo de IBM y Google, y serían de gran utilidad a la hora de resolver problemas de optimización. Además, podrían ayudar a comprender de mejor manera los procesos físicos de la naturaleza, desde un punto de vista subatómico. Sin duda alguna, esta nueva tecnología revolucionará varias áreas, como por ejemplo la inteligencia artificial, el desarrollo de medicinas, ciberseguridad y el pronóstico del tiempo, entre otras. Si esto ya es sorprendente, se estima que para el 2035 las computadoras cuánticas podrían llegar a estar disponibles para gente normal, tanto de manera virtual como unidades físicas. Algo de lo que ya hemos escuchado hablar, pero que todavía parece irreal, es la impresión de órganos con impresoras 3D. Esto es algo que será una realidad para el año 2030 y muchas vidas serán salvadas utilizando esta técnica. Podrá usarse para construir sistemas biológicos para cuerpos en vida, con un nivel de precisión microscópico. Comenzarán creando vasos sanguíneos y algunos tejidos para, con el paso del tiempo, llegar a tener la posibilidad de construir la gran mayoría de los órganos humanos. Siguiendo por la vía de lo que es la salud humana, de alguna manera, para el año 2030 también será posible realizar implantes en el cerebro para recuperar la memoria perdida. Esto será a través de una réplica de diferentes partes pequeñas del cerebro para reparar daños causados ya sea por enfermedades como Alzheimer o por golpes. Esto se debe a que estos dispositivos serán capaces de imitar las señales electroquímicas de las regiones cerebrales, como por ejemplo el hipocampo, parte que se encarga de consolidar la información para ser recordada de corto a largo plazo. Estas partes artificiales serán capaces de funcionar tal como las partes originales y tendrán la capacidad de predecir qué es lo que pasará microsegundo tras microsegundo. Además, permitirán la transmisión de señales entre áreas del cerebro que antes no estaban conectadas. A medida que vaya pasando el tiempo, estos implantes se irán haciendo cada vez más sofisticados y tomarán más funciones del cerebro. Volviendo a las cosas un poco más locas. Todos hemos escuchado hablar a Elon Musk sobre su intención de colonizar Marte. Para el año 2030, la primera misión tripulada de SpaceX al planeta rojo ya habrá sido un éxito.
Se estima que los primeros astronautas podrían llegar a Marte para el año 2025 a bordo de la SpaceX Starship dentro de una nave superpesada. Junto a ellos, llevarán algunos robots que podrán realizar algunas actividades básicas, como por ejemplo, hacer pequeñas construcciones. Una vez aterrizados allí, la nave sería cargada con combustible en base a metano producido allí mismo y emprendería su regreso hacia la Tierra. Volviendo a las computadoras cuánticas, ¿podría llegar a existir la primera versión de Internet cuántico para el 2030? El mismo tendría la capacidad de utilizar señales cuánticas en vez de ondas de radio para enviar información. Primeramente, este tipo de Internet sería utilizado para el manejo de información que no puede ser hackeada ni interceptada bajo ninguna circunstancia, ya que este nuevo Internet no podrá hackearse utilizando métodos convencionales. El Departamento de Energía de los Estados Unidos ya ha dado a conocer su plano para un Internet cuántico internacional que podría llegar a estar prototipado en el 2030. Volviendo a la biología, se estima que para el 2030 habría ya 1 millón de genomas humanos secuenciados. Ya para el 2025, las pruebas de ADN serán súper rápidas, simples y baratas. Será tan accesible que, para ese entonces, 1 billón de genomas humanos ya estarán secuenciados para ese momento alrededor del mundo. Eso implica aproximadamente 1/8 parte de la población mundial. La cantidad de data genómica llegará a una escala de exabyte, alrededor del mismo tamaño del contenido de vídeo en la plataforma de YouTube completa. Toda esta información facilitará el uso de inteligencia artificial para identificar distintos problemas relacionados a genes específicos, incluyendo, por ejemplo, problemas cognitivos. Dado que el 75% de la inteligencia de una persona es atribuida a causas genéticas, con estos avances podrían llegar a crearse personas hiperinteligentes. Siguiendo en esta misma rama, otra cosa que será posible en una década será realizar simulaciones del cerebro humano. Ya para el 2025, con toda la información y tecnología con la que contamos hoy en día, sería posible crear modelos precisos de cada una de las partes del cerebro y sus más de 100 billones de neuronas. Más allá de que analizar un cerebro a nivel neuronal va a ser posible, analizar toda la información que éste contiene y entender su funcionamiento va a tardar más. La mayor ganancia de todo esto va a ser la posibilidad de resolver problemas cerebrales y en otros proyectos futurísticos como, por ejemplo, para descargar la información del cerebro a una computadora y viceversa. El Internet, como lo conocemos hoy en día, también verá cambios. Por ejemplo, se estima que para el 2030 la velocidad de Internet en terabytes ya será algo normal. Para aquel momento el 6G podría ya estar reemplazando al 5G. Algunos expertos estiman que podría ser hasta 100 veces más rápido que el 5G, lo que equivale a 1 terabyte por segundo. A esa velocidad, como referencia, se podrían descargar 142 horas de contenido de Netflix en tan solo 1 segundo. Esta nueva tecnología del 6G también ayudaría a las experiencias de realidad virtual que serían tan reales como la vida misma. Las redes eléctricas inteligentes son otra innovación que para el 2030 ya estará disponible en los países desarrollados. Para los que no estén en tema y no sepan qué son las redes eléctricas inteligentes, algunos de los beneficios de las mismas serán, por ejemplo, la posibilidad de transmitir energía en ambas direcciones a través de líneas eléctricas. Esto ayudará a no desperdiciar tanta energía. Estas redes también serán adaptables a la potencia de salida esporádica producida por fuentes de energía solar y eólica, lo que hará a estas energías renovables más factibles. A su vez, con estas redes inteligentes, cuando ocurra algún problema con alguna de las líneas y se provoque un corte de luz, los sensores tendrán la capacidad de detectar el lugar del problema y la electricidad llegará al área afectada por otro camino. Esto hará que hayan, lógicamente, menos cortes de luz. Inclusive regiones y países completos comenzarán a combinar sus redes en el futuro. Otra cosa nueva que para el 2030 ya será una normalidad serán los dispositivos electrónicos plegables. Si bien ya hay modelos de estos hoy en día, se espera que los dispositivos vayan siendo cada vez más finitos, y en ese proceso se irá reduciendo el costo de fabricación y, por lo tanto, serán más accesibles para el público general. Se espera que, por ejemplo, televisores puedan ser doblados tan fácil como una hoja de papel.
Otro elemento de la vida cotidiana que pasará a ser mucho más accesible y de hecho casi gratis será la vestimenta realizada a través de impresiones 3D.